¿Cómo sería nuestra rutina tanto de skincare como de maquillaje para piel grasa si nosotros quisiéramos incluir niacinamida más zinc en formato de serum? Para comenzar, por supuesto, nuestro rostro debe estar totalmente limpio. Puedes apoyarte en un jabón, en un limpiador facial que sea especialmente creado para piel mixta a grasa. Por lo menos este dice que es especial para piel grasa con acné en formato de gel. Así que lo principal sería tener nuestro rostro limpio. Inmediatamente entonces de ya haber lavado nuestro rostro es en este momento entonces donde nosotros vamos a utilizar la niacinamida más zinc en formato de serum. Va a ser en este momento porque es un serum. Así que lo que vamos a hacer es tomar entonces un poquito de producto y lo vamos a aplicar principalmente en aquellas áreas donde nuestra piel produce mucha grasa, que viene siendo la frente, la nariz, el mentón y el área de los pómulos, que es un área no solamente grasa, sino también donde los poros son muy visibles, los poros están más abiertos. Y lo que vamos a hacer simplemente es masajear entonces el producto hasta que se absorba en la piel y realmente va a quedar totalmente mate, es decir, no es un producto que queda aceitoso ni nada por el estilo, ¿ok? Mientras dejamos que la piel, porque recordemos que es muy importante que dejemos espacio entre producto y producto para que cada uno cumpla su tiempo reglamentario, que se vaya secando, se vaya absorbiendo por la piel. Así que mientras dejamos este tiempo para que la piel absorba nuestro serum de niacinamida más zinc, entonces vamos a trabajar el área del contorno de ojos. Vamos a aplicar una crema que nos ayude a aumentar el área del contorno de ojos, ¿ok? Podemos apoyarnos, por ejemplo, en esta cremita. Esta es de Estée Lauder. Hay muchísimas cremas que son muy buenas para el contorno de ojos. Y una vez entonces que ya se ha secado nuestro serum de niacinamida más zinc, entonces vamos a aplicar una crema hidratante. Puedes apoyarte, por ejemplo, en nuestra favorita, la crema Pond's Clarins B3, para lo que es hidratar ya la parte superficial entonces de la piel. Recordemos que los serums trabajan las capas internas de la piel, mientras que las cremas trabajan las capas más superficiales, y esto es por el tema del peso molecular. Una es menos pesada que la otra, el serum es más liviano que la crema. Así que mientras dejamos entonces que nuestra crema también se absorba por la piel respetando los tiempos, entonces nos vamos a trabajar el área de los labios. Aplicamos entonces un bálsamo labial para que nuestros labios estén pues muy bien humectados. Fíjense como ya hasta este punto hemos creado una pequeña rutina de skincare para piel grasa, utilizando entonces este serum de niacinamida más zinc antes de comenzar entonces con nuestro maquillaje. Ahora, fíjense algo muy importante. Nosotros de por sí siempre tenemos que proteger nuestra piel de todas las radiaciones, y es por eso entonces que nosotros utilizamos protector solar, bloqueador solar, ¿ok? Ahora, nosotros siempre lo debemos utilizar por lo menos 3-4 veces al día, vamos a estar reaplicándolo. Pero en este caso, como estamos utilizando niacinamida más zinc, pues con más razón tenemos que proteger la piel, con más razón tienes que aplicarte un protector solar. Ahora, yo particularmente cuando utilizo protector solar no me gusta aplicar protector solar por una parte y luego entonces ir con base de maquillaje, porque honestamente siento que es demasiado pesado para mi piel. En el momento en que me estoy maquillando pues lo aplico y chévere, pero con el pasar de las horas lo siento demasiado pesado en la piel. Entonces lo que hago es que cuando es de día simplemente tomo al protector solar como mi base. Hago como una especie de BB cream, porque me gusta el protector solar pero con un poquito de color. Así me ayuda a emparejar un poquito el tono de la piel y también entonces me veo un poco maquillada pero sin aplicar tanta base. Así que recordemos que la BB Cream no es más que crema, protección solar y base de maquillaje. Entonces lo que hago es que me aplico mi protector solar y un poquito nada más de base para darle color al protector solar, ¿ok? Así que simplemente coloco algunos puntos en mi cara. Esos puntos que yo aplico, yo ya he calculado mi medida que esos son los 2 dedos que los dermatólogos recomiendan.
esos 2 dedos, solo que a mí me gusta aplicarlo es en puntico y no los 2 dedos completos. Así que lo que hago es simplemente aplicar entonces mi protector solar por toda la cara y a esos mismos puntitos le aplico entonces un poquito de base de maquillaje para darle color a mi protector solar. No es base, es simplemente protector solar con un poquito de color. Y entonces con mi esponjita, como si fuese la base, por supuesto tiene que estar húmeda, entonces simplemente dando rebote, difumino todo mi protector solar por toda la cara, teniendo por supuesto cuidado con el área de los ojos. Este protector solar a mí me gusta porque no pica tanto honestamente como otros protectores solares que definitivamente no puedes acercarte al área del ojo porque te hace llorar o lagrimear. Este realmente es bastante gentil con el área del contorno de ojos. Así que lo que hago entonces con una esponjita es que voy a difuminar todo mi protector solar. Ahora, fíjense algo. Después de haber aplicado mi protector solar, claramente él cubre ciertas manchitas, ciertas manchas en la piel, ciertas imperfecciones, pero no cubre tanto porque claramente no es una base de maquillaje, es protector solar con color. Por lo tanto, luego entonces tomo un corrector que sea del tono de mi piel. En este caso, pues yo combiné estos dos, son de Maybelline, este es de la línea Fit Me y este es de su línea Super Stay. Este tiene mayor cobertura, así que lo que hago es que los mezclo los dos y me aplico solamente un poquito debajo de los ojos donde con el protector solar con color no cubrió. Y digo un poquito porque desde que dejé de aplicar el corrector hasta acá abajo, que es un área grasa, es un área donde los poros están tan dilatados, pues honestamente me ha ido mucho mejor, he visto mejor resultado. Así que solamente lo aplico hasta acá, por lo menos hasta acá, y no lo llevo hasta abajo. Y otra cosa es que aplico muy poquito producto. Lo dejo entonces allí difuminado que se absorba un poco, que se seque un poco mientras trabajo lo que son las cejas, poquitito de sombra en los ojos y máscara de pestañas, porque honestamente estoy trabajando pues con la piel. Así que en este momento, antes de ir a sellarme toda la piel, lo que hago es que aplico un fijador de maquillaje. Este fijador de maquillaje, este es de Flormar, se llama Makeup Fix Spray. Es un excelente fijador de maquillaje. Las personas que somos de piel mixta a grasa, honestamente creo que los protectores solares y los fijadores de maquillaje serían los dos productos extremadamente infaltables. Si tuviese que elegir tan solo 2 productos de todo esto, elegiría fijador de maquillaje y protector solar, honestamente. Entonces, en este punto, después de aplicar mi protector solar, que es mi base, y mi corrector, entonces lo que voy a hacer es fijar todo eso con un fijador de maquillaje. Lo agito muy bien a una distancia prudente, lo rocío entonces en toda la cara, especialmente en la parte frontal, porque en mi caso soy piel mixta, en la parte frontal, para que fije todo ese maquillaje. Y luego entonces simplemente sello todo mi maquillaje. Lo que tiene que ver con el rostro, con el resto de la piel del rostro, lo sello con un polvo compacto. Pueden utilizar un polvo compacto que recomiendo bastante, es este polvo compacto de la marca V2. Un polvo compacto que recomiendo es este de V2. Tiene propiedades bastante absorbentes en la piel y este contiene factor de protección solar de 15, así que de esa manera pues refuerzo también ya el protector solar que me apliqué en un principio como base y es micropulverizado. Así que lo que hago es que con una borla, que no encuentro, aquí está, con una borla lo que hago es que tomo entonces polvo compacto y voy entonces sellando la piel poco a poco, pero haciendo presión para que quede bien sellado con polvo compacto. Y lo que es el área del contorno de ojos, aquí sí no utilizo compacto, sino que utilizo un polvo que sea en presentación suelta, pero que sea micropulverizado. Y tiene que ser del mismo tono de mi piel. Estoy evitando a toda costa lo que son iluminaciones y todas esas cosas porque entre más productos le aplico a mi piel, pues ella se siente como más, veo que se siente como más saturada y produce entonces mucha más oleosidad. Y aparte de esto, simplemente estoy reemplazando productos en crema por productos en polvo. Los productos en crema aportan hidratación, por lo tanto brillo. Los productos en polvo matifican. Así que de esta manera entonces sería mi rutina de skincare, ¿ok?
utilizando un serum de niacinamida más zinc en mi rutina de maquillaje. Nosotros aquí en el canal nos hemos dedicado a probar productos, a hacer rutinas, tips, tanto de skincare como de maquillaje especial para piel mixta a grasa. En este canal nos dedicamos a la piel grasa y ya nosotros sabemos que este ingrediente, niacinamida, es un ingrediente que tiene que sí o sí estar presente en nuestra rutina de piel grasa, porque la niacinamida tiene propiedades seborreguladoras. Ella se encarga principalmente de controlar la producción excesiva de oleosidad en nuestra piel. Ayuda a que esté mucho más matificada, pero tiene unas propiedades hidratantes excelentes. Es por eso que al estar la piel tan hidratada no produce entonces tanta oleosidad, tanta grasa. Y al no producir tanta grasa, entonces nuestros poros ya no se ven tan abiertos. Y al mismo tiempo también evita la aparición de brotes de acné. Es decir, todo esto es maravilloso, me encanta. Y espero entonces que ustedes también sepan que tienen que incluir niacinamida en su rutina, en su rutina de skincare, para que su maquillaje en su piel grasa se les vea mucho mejor y les dure mucho más tiempo. Recuerden algo muy importante también al momento de utilizar productos, es ver siempre si el producto es oil free, es decir, libre de aceites, de grasa, es ver si el producto es no comedogénico, punto que es fundamental, porque si nosotros no revisamos que un producto sea no comedogénico, entonces tapa los poros, crea comedones y aquí viene el acné. Es importante, este producto es no comedogénico. Es importante revisar siempre si un producto está dermatológicamente probado, este lo está. Es decir, nosotros tenemos que cuidar los productos, de revisar los productos que nosotros aplicamos en nuestra piel para que entonces no produzcan más, no haga que nuestra piel se desequilibre, el pH de nuestra piel se desequilibre, produzca más grasa y entonces nos cree brotes de acné y los poros entonces se empiecen a abrir mucho más. De esta manera, con este paso a paso sería entonces la rutina de skincare para incluir un serum de niacinamida más zinc en nuestro maquillaje de piel mixta a grasa. Déjame escrito en los comentarios si te pareció dinámico, si encontraste la respuesta a lo que estabas buscando y si tienes entonces piel mixta a grasa como yo. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso como es de costumbre.